Bienvenidos y bienvenidas comunidad UNEMI a EduAcción, el lugar donde la educación se convierte en acción. Hoy hablaremos sobre un tema que nos inspira y nos reta, y es nada más y nada menos que diseños de proyectos educativos y sociales como herramientas para transformar nuestra comunidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una idea puede convertirse en una situación real para tu barrio, comunidad o entorno? En el episodio de hoy vamos a ver la importancia de planificar un proyecto y cómo tiene un impacto en una comunidad. Así que quédate con nosotros. En el episodio del día de hoy estará lleno de ideas y experiencias motivadoras. Hoy tenemos el honor de conversar con el docente Jessica Yepes. Soy licenciada en Psicología Educativa, tengo mi doctorado de Bachiller en Administración Educativa y mi maestría en Gerencia Educativa y mi PhD lo estoy cursando todavía, soy estudiante PhD en Psicopedagogía. Bueno, Máster, hoy vamos a hablar sobre los proyectos educativos y sociales como herramientas para transformar nuestra comunidad. Ya, Máster, entonces para empezar este podcast voy a iniciar con una pregunta. ¿Por qué considera que los proyectos educativos y sociales son necesarios en la actualidad? Porque tenemos que preocuparnos en sí por el bienestar de esa comunidad que cuenta con grupos de niños, de jóvenes, de adultos y de adultos mayores. Esos proyectos irían en beneficio de la necesidad que tenga la localidad en sí, esos grupos, y por qué no va a servir en sí para la sociedad, para que vaya cambiando y transformándose. Entonces podemos decir que son muy necesarios. Son muy necesarios porque ayudan en la transformación de ese ser dentro de la sociedad, para que haya un mejor desenvolvimiento. ¿Cómo cree usted que estos proyectos impactan en la vida de la persona? Impactan porque siempre van a ser con el fin de mejorar en esas falencias, sobre todo que tengan, en esos conflictos que se estén presentando. Y el ser humano siempre necesita una guía, una orientación, necesita que se trabaje en beneficio de ellos, para ellos y por ende para sus familias. Claro, porque hay comunidades vulnerables con niños que lastimosamente no pueden acceder a lo que es la educación. Con estos proyectos pueden impulsar a esos niños a que yo puedo y él también puede. Así es. Esos grupos que necesitan no solamente acceder a la educación, sino que necesitan también que se trabaje por ellos para que no haya tanta violencia en el medio. Aparte de la violencia, pues las familias que sean más unidas, aparte de la unión familiar, el trabajo por ese problema tan común que se ve ahora y prácticamente es lo que está haciendo que nuestro medio esté declinando en la formación de sus ciudadanos, el consumo de la droga, del alcohol, el ingreso a las pandillas que eran antes y ahorita ya son grupos, en realidad ya no solamente una pandilla, como diríamos un grupo de personas, sino que ya son grupos armados en donde hay violencia, en donde hay crimen, en donde hay mucho peligro en la calle. Claro, y va de generación en generación, porque los padres lo están incluyendo a los niños desde muy temprana edad. Así es, y nosotros tenemos resultados estadísticos que desde los 9 años, 12, 15 años nos están preparando para escuelas de sicarios. Aunque hayan acciones positivas por parte del gobierno, este es un trabajo que es verdaderamente se lleva un proceso, un paso a paso. No puede ser esa transformación de la noche a la mañana, sino más bien tiene que ser un trabajo de a poco, pero involucrando a toda la sociedad y la comunidad. ¿Y qué habilidades cree usted que desarrollan los estudiantes al involucrarse en este tipo de proyectos? Queremos transformar, queremos transformar esas habilidades incluso para que ellos participen, habilidades lingüísticas propiamente, habilidades sociales, porque el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, en sí esa participación que haya voluntaria por parte de ellos, pero por acciones positivas y que vayan en bien de toda su comunidad. No solamente involucrar e ingresar personas para que tengan
planes de dañar al resto, sino más bien proyectos sociales que vayan en beneficio de todos. Y, por ejemplo, ¿me puede dar un proyecto donde ellos incentiven al trabajo en equipo, que sea la empatía entre todos y que además no vayan a la violencia y no incluyen a los niños en las escuelas educativas, ya no les enseñan nada de empatía? En donde se involucren no solamente de pronto grupos, un grupo etario en especial, no, sino que se involucre a las familias. Un proyecto que vaya en beneficio de las familias, en donde se involucre sobre todo para que sean partícipes los padres. Hace un rato mencionaba que muchos padres han permitido que sus hijos ingresen o se involucren en este mundo, de lo que estamos rodeados ahorita en algunos países, ¿cierto? Entonces, ese involucramiento de los padres ha hecho de que todo sea una cadena que ha ido deteriorando el bienestar social, emocional de cuántas familias. Entonces, la familia tenemos que crear un proyecto que involucre a los padres y por ende a las familias, a toda la comunidad, pero que vayan, se podría decir, por familia. Cada familia tenga su rol, cada familia se involucre y más que nada llamándoles la atención. ¿En qué sentido? De que ellos van a ser partícipes de ese cambio. Entonces, ellos no van a querer que a corto plazo, por de pronto recibir una cantidad de dinero a corto plazo, pierdan una vida sus hijos. Entonces, ahorita se están perdiendo vidas. No se están perdiendo solamente, están ingresando con ciertas actitudes los chicos, sino están corriendo riesgos muy severos en donde en realidad la familia es la que se está se puede ir desintegrando poco a poco, ¿verdad? Claro, y con esa conciencia de que eso no lleva nada bueno. Así es. Bueno, Marta, ¿y cómo podemos identificar una necesidad en una comunidad? ¿Cómo podemos identificar si pasa esto o puerta? A ver, si nosotros vamos a ver de acuerdo a las necesidades de una comunidad, nosotros podemos ver que hay familias disfuncionales. Entonces, la formación en sí de la familia es lo que no está clara en muchas comunidades. La familia se conforma principalmente por padre y madre, la pareja, y de ahí vienen los hijos. Pero antes de ellos también hubieron los padres de ellos, que son los abuelos. Entonces, hay cierta generación que todavía se mantiene la pareja unida y por ende la familia unida. Pero estas nuevas generaciones creen que solamente deben tener una vida de unión y relaciones, ¿sí? Pero no toman conciencia del valor que tiene formar una familia. El que venga un hijo no es una casualidad ni un error. El tener un hijo y formar una familia es en sí la bendición más grande para esta. Entonces siempre se debe trabajar en beneficio de ellos y que conciencien en sí el rol de padres y cómo criarán a sus hijos, porque esto es una cadena. Los chicos que ahora no están inmersos en droga, no están inmersos en esas bandas, porque ya no es solamente una pandilla, un grupo pequeño, son bandas, son grandes. En realidad, los que se salvan de estar inmersos en esto son los que han sido criados, no precisamente por papá y mamá, sino por abuelos. Porque los abuelos, las generaciones anteriores, son las que han tratado de mantener lo que son los valores. Son más estrictos, ¿verdad? Brindan más amor, y acordémonos que en esta sociedad lo que se está olvidando es poner en práctica los valores. Bueno, Marta, y dígame usted, ¿cuál cree que es la diferencia entre un proyecto que quedaría solo en la teoría y uno que realmente se transforme, que realmente se aplique? En sí, el que se lleve a la práctica no solamente con un estudio para empezar el proyecto, sino que hayan resultados. Entonces, cuando hay resultados, ya no se quedó solo en teoría, sino que se llegó a la práctica y esta transformación hubo, ¿sí? Entonces, si yo quiero transformar y quiero
preocuparme por el bienestar y en sí el trabajo con los padres, entonces tengo que ver, pues bueno, cuántas familias hay, de qué edades hay, cuántos abuelos hay dentro de esa familia, porque son los que hemos mencionado que han estado rescatando esos valores, esos principios, pero en sí esos resultados. Ahora, ¿qué voy a trabajar con ellos? De pronto, no solamente una charla, sino actividades en las que ellos también vean las necesidades de los integrantes de su familia, porque muchas veces vemos en las fiestas que hacen todos los días en las calles, padres jóvenes que tienen hijos pequeños y que prefieren mil veces gastar en el alcohol y estar libando a llevar el sustento a su casa. Entonces, ahí sería también parte de un trabajo de ese proyecto. ¿Qué está haciendo ese padre? En ellos tenemos que trabajar. Tomemos en cuenta también que viene un trabajo no solamente en un proyecto social, estamos hablando de lo psicológico. ¿Por qué esa conducta? ¿Sí? Entonces, dentro de la familia, ¿qué estuvo fallando? ¿Qué estuvo pasando para que en base a esas falencias que tuvieron estas personas, y adultas y padres de familia, en la primera infancia, entonces en la infancia propiamente, entonces ahí es que nosotros ya empezamos a hacer el estudio y trabajar con ellos desde lo psicológico, ¿sí? Y en beneficio iríamos también no solamente de ese jefe de familia, sino también en sí de esa madre, de esa esposa, de esos niños y de qué edades. Sí, entonces es un trabajo arduo, pero debemos trabajar, yo considero sí, con las familias y esas parejas de padres jóvenes que ahora se llenan de hijos sin conciencia. Si nosotros quisiéramos hacer un proyecto en una comunidad, ¿qué consejos nos daría para empezar? Bueno, primeramente organizarse bien, qué es lo que quieren conseguir en base a este proyecto. ¿Qué grupo es el que van a trabajar? ¿Sí? Porque podría ser no precisamente con la familia, podría ser con las mujeres y los emprendimientos, porque también ese es otro problema social en que muchas mujeres piensan que solamente el sustento tiene que venir por parte del hombre de la casa, ¿sí? Entonces, el trabajar también en ese proyecto sería interesante, de acuerdo a la realidad que nos acontece, no solamente de pronto en una comunidad, sino en sí, se puede decir, en una ciudad, en un barrio, en una barriada, de pronto en un sector, ¿no? Ya, pero en realidad necesitamos analizar bien qué grupo es el que vamos a coger, qué edades son las que vamos a trabajar. Si vamos en beneficio de los niños, hablamos de los niños de la calle. Los niños de la calle también, de qué edades, qué grupo etario nomás se encuentra en la calle, desde qué edades. Antes decían que los niños, por ejemplo, que están trabajando en la calle, en realidad son utilizados por sus padres, ¿sí? Y que les pagan por darlos a ellos por un lapso de tiempo, reciben una remuneración que no es ni para ellos, porque si se los ve, parecen que están desnutridos, parecen que están cansados, están enfermos, pero en realidad es algo que va en contra de esa niñez. Entonces, si esos padres no están tomando conciencia de su rol propiamente, sino que los dan en alquiler a sus hijos, sin importarle qué les puedan hacer durante ese lapso de horas y de nuevo los regresan, y luego los vemos a cuántos niños en la calle, ¿sí? Entonces, en realidad proyectos en base a las realidades que acontecen en las localidades. ¿Qué papel creen ustedes que deben tener los docentes y líderes comunitarios en la planificación de proyectos? ¿Qué papel? Bueno, el líder, el docente, pues el líder principal, hacer pues que sus estudiantes, sus grupos de estudiantes también pues hagan ese estudio, ¿verdad? En el que tomen en cuenta y consideren en sí la problemática que acontece mayormente en cierto sector que quieran realizar en realidad el estudio para llevar a efecto el proyecto. Las entrevistas que tienen que hacer, no solamente el docente, cada estudiante y el líder de ese grupo de estudiantes también tiene que hacerles tomar conciencia a su grupo del trabajo que van a realizar, los resultados, la acogida que puedan tener, y pues bueno, sobre todo no solamente que quede, como decía aquí, en línea, no quede sobre teoría, sino que se note que hubo el trabajo y la práctica en llevarlo a cabo, ¿cierto? ¿Qué opina de que los jóvenes, nosotros estudiantes, participemos en este tipo de proyectos en la comunidad? Es muy interesante y muy necesario.
porque más que nada ustedes que ya son futuros profesionales universitarios, ¿verdad? Y que siguen trabajando en beneficio de la comunidad, porque ya desde estos proyectos ya un trabajo pleno. Cuando sean profesionales ya no será solamente parte de un proyecto de trabajo de la universidad o de una asignatura, sino que, o de vinculación propiamente, sino que va a ser algo que se lleve a efecto a futuro. ¿Sí? Entonces, cuando ya sean profesionales, igualmente seguir trabajando en beneficio de esos proyectos que pueden darse dentro de esas instituciones educativas, dentro de esas comunidades como tal, y que vayan en beneficio de las nuevas generaciones. ¿Sí? Porque ustedes como docentes que se están preparando tienen que ser conscientes de que el trabajo con padres de familia y estudiantes de todo nivel van a encontrarse diversidad de casos y tienen que concienciar acerca de esa realidad. Máster, para como seguir cerrando, ¿qué mensaje le dejaría usted a quienes nos escuchan para animar a participar, a crear proyectos educativos para transformar? Bien, el mensaje sería pues trabajar en equipo. Si hablamos de una comunidad educativa, pues trabajar en sí desde las autoridades, los docentes, con los padres de familia en beneficio de esos niños. Si trabajamos de los grupos de estudiantes universitarios en los proyectos, pues bueno, concienciar también nuestro rol como docentes y parte de esos proyectos y motivar a nuestros estudiantes, a nuestros futuros docentes también a que trabajen con amor y pues bueno, y estos proyectos que dan en servicio de la comunidad sean puestos en práctica, no solamente por ese lapso de tiempo, sino que esa labor continúe y prevalezca, y que siempre la Universidad Estatal de Milagros se haga ver como uno de los mayores promotores en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias, Máster. Esto ha sido todo. Gracias. Hoy aprendimos que los proyectos educativos y sociales no solo resuelven problemas, sino que fortalecen el sentido de la comunidad y promueven una ciudadanía más activa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en este espacio de reflexión y aprendizaje. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta @eduaccionpodcast. Si este episodio te gustó, compártelo. Quizás alguien más necesita ese empujón para empezar. Desde Eduacción te animamos a mirar tu entorno con ojos de transformación. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.